Buenos días, ya somos 8. Tengan buenos días. Ha habido, parece, un problema con la red del SGA, de la universidad, y bueno, en esta razón se le ha mandado este link que va a servir solamente por esta clase. ¿Ya? Después, supuestamente, la OTIC debe de arreglar el problema y debe de mandarle el nuevo link para la próxima clase, que es del día de miércoles, ¿no? Bien, jóvenes, vamos a continuar nuestro tema, pues. Estábamos viendo ya gases reales, ¿no? Habíamos visto la ecuación de Van der Waals, habíamos hecho problemas, ¿no? La mayor dificultad en la ecuación de Van der Waals era encontrar el volumen, porque se formaba una cúbica, y en la cúbica eh, había que resolver la cúbica mediante la ecuación de métodos numéricos, ¿no? Ya, ese que también se hizo uno, un problema con métodos numéricos, ¿no? Eh, Aplicando la ecuación de métodos numéricos. Bien, ahora vamos a continuar, ¿ya? A ver, claro, desde ayer ha estado ese problema. Ya, está Catherine, está Belis, Nieva. Hay 8 que están presentes. Ya, comencemos, jóvenes, ¿ya? Bien, ya. Vamos a ver ahora una segunda ecuación, que va a ser la ecuación de los estados correspondientes. ¿Ya? Bien, vamos a decir, en esta oportunidad vamos a encontrar una nueva ecuación, en la cual ya no se va a considerar la particularidad de las constantes A y B de Van der Waals. Porque ustedes se recuerdan que Van der Waals tiene en consideración unas constantes A y B que son específicas para cada gas. O sea, tantos gases, tantas constantes, ¿no? Entonces, esa ecuación de Van der Waals era particular para cada gas. Ahora vamos a encontrar una ecuación donde ya no se considere A y B. A ver, los valores de A y de B de Van der Waals también pueden obtenerse de las ecuaciones que hemos encontrado, ¿no? Tanto para el volumen molar, ¿no? Crítico, la presión crítica, ¿no? Y de ahí podemos despejar. ¿Ya? De esta ecuación podemos despejar B, que saldría esta ecuación, y de esta ecuación podríamos despejar A, que tendríamos esta otra ecuación, en donde aquí B, el valor de esta B, reemplazamos acá y tendríamos acá entre corchetes, y tendríamos el valor de A, que sería esta. ¿De acuerdo? Bien. También puede obtenerse el valor de R de una manera idéntica. ¿Ya? Bien, entonces hasta ahí tendríamos el valor de A, de B y de R, siendo A la constante de Van der Waals, B la constante de Van der Waals, pero en función de las condiciones críticas, ¿no? Volumen crítico por cada mol, y acá volumen crítico, presión crítica, ¿ya? O sea, B está en función de las críticas, A también está en función de las críticas, y R también estaría en función de las condiciones críticas, ¿ya? De presión crítica, volumen crítico y temperatura crítica. Bien, cuando estas expresiones, esas tres últimas, lo insertamos en la ecuación de Van der Waals, que es esta la ecuación, recordando esta es la ecuación, lo insertamos y me está dando esta nueva ecuación. A ver, esta nueva ecuación. Aquí en esta nueva ecuación, este P sobre P crítico, este volumen sobre volumen crítico y esta T sobre T crítico, ¿no? En aquí también es B sobre BC crítico, acá me faltó la C, ¿ya? Vamos a hacer el reemplazo de P sobre las condiciones críticas, vamos a llamarle PR, P reducidas, ¿ya? Volumen sobre volumen crítico, volumen reducidas, y
este, temperatura sobre temperatura crítica, temperaturas reducidas. Mm, Bien, ya, estas, como estamos viendo aquí, es un cociente de dos, es un cociente de, si esta tiene las unidades atmósferas, también tiene unidades atmósferas, atmósferas con atmósferas se van y me queda adimensional, adimensional también. Y aquí T sobre T también adimensional, o sea, las unidades se van, ¿ya? Y entonces van a ser adimensionales, sin unidades. Entonces así la ecuación anterior se transformaría, que estaba reemplazando a la presión entre la presión crítica, presión reducida, y lo mismo de acá, era volumen entre volumen crítico, volumen reducido, y acá también, ¿ya? Y acá también estaría temperatura sobre temperatura crítica, temperatura reducida. Esta nueva ecuación se llama la ecuación de los estados correspondientes. ¿Ya? Entonces, aquí lo que vamos a notar en esta ecuación es que ya no contiene ninguna constante de los gases, ya sea A o B. Aquí no hay A o B. ¿Ya? Por tanto, entonces, si ya no es particular para un gas, su validez es ya más general para todos los gases. ¿Ya? Según esta ley, todos los gases que se encuentren a dos condiciones reducidas, la tercera es igual. ¿Ya? Entonces acá dice, según esta ley, todos los gases que se encuentren a la misma presión y temperatura reducidas, a P y T reducidas, ocupan el mismo volumen reducido. Es decir, dos gases que presenten la misma temperatura y la presión reducida se encuentran en estados correspondientes. Eso es lo que me está diciendo esta nueva ecuación, ¿ya? Donde ya no está particularizada ni para un determinado gas. Ya es más general. Bien, hasta ahí estamos. Bien, a ver, a ver, a ver, a ver. Em, a ver, un momentito, ¿ya? Un momentito, a ver. Oye, aquí faltaban unas clases anteriores, aquí antes de acá. ¿Tú crees que se pueda anexar acá adelante después de esta? Después de esta ponerle agregar. La de Nenantes, la ecuación de Nenantes. Ya, bueno, no, perdón, el archivo de Nenantes. Ya, jóvenes, disculpen, ha habido un lapsus. Bueno, ya justificaciones ya no vienen al caso. Vamos a reiniciar la clase, ¿ya? Estábamos entonces comenzando la clase. Estamos comenzando entonces la clase, ¿ya? Esta es la sexta clase. Comenzamos entonces, sino que por esta cuestión de los links, en el pegado me ha habido un lapsus, ¿ya? Comenzamos y por eso me faltaba un temita antes, ¿ya? Habíamos estado, les decía al comienzo, habíamos estado viendo la ecuación de Van der Waals. Para resolver las cúbicas de volumen y de n había que resolver Newton-Raphson. Se resolvió uno o dos problemas, me parece. ¿Ya? Entonces, a continuación de eso venían las isotermas de Van der Waals. ¿Ya? Entonces, las isotermas son unas gráficas donde las temperaturas son constantes. Pues, ¿no? Entonces, acá estamos diciendo los procesos a temperatura constantes se denominan procesos isotérmicos y se representan en una gráfica de P versus B, PB. Y estas gráficas, estas curvas se llaman isotermas. La isoterma para un gas ideal, ¿ya? Es una hipérbola equilátera. Pero estamos en gases reales. En los gases reales esta hipérbola se distorsiona. ¿Ya? Y entonces tenemos la ecuación de esta ecuación, que es una cúbica, en B, ¿no? Al cubo, a la 2, a la 1 y a la 0 igualada a 0, ¿no? La ecuación de Van der Waals igualada a 0, ¿no? Bien. Entonces, ahora sí vamos a tener secuencia porque habíamos estado saltando, ¿no? Bien, entonces estamos diciendo la isoterma de Van der Waals se grafican P versus B y esa tiene
para llegar a esas isotermas estamos partiendo la ecuación de Van der Waals, la función en B despejada igual a cero. ¿Ya? Bien, entonces esa ecuación es una cúbica en B, o sea, t elevada a la tercera potencia, ¿no? Es decir, que en términos matemáticos, para un valor de P se puede encontrar tres valores, por eso es cúbica, bueno, tres valores de B que van a satisfacer la igualdad igualada a cero, ¿no? Aquí a una temperatura 1 está la hipérbola equilátera para un gas ideal que está por encima del punto crítico, que está por arriba del punto crítico. Cuando esta conforme va bajando la temperatura, va dejando de ser ideal hasta que llega a un punto, ¿no? Un primer punto que llega a esta temperatura, ¿no? Fíjese, y conforme bajemos la temperatura a otra, entonces la bajada se hace más brusca, más vertical, ¿ya? Se hace prácticamente ya una recta vertical, ¿no? Entonces hay un momento en que estas dejan la verticalidad y se inclinan. Deja la verticalidad y se inclinan, ¿ya? Entonces, si unimos estos puntos donde hay estas inflexiones, unimos estos puntos, me va a dar esta curva de acá. Pero estas, al llegar a este punto y se inclinan, llegan a un mínimo y después nuevamente suben a un máximo y después bajan nuevamente. Hasta que llegan a un punto y pierden esta continuidad y prácticamente se van a hacer una asíntota horizontal, ya cada una de estas. Entonces, en estos puntos de quiebre, también si lo juntamos, me da este otro lado izquierdo de la curva. Y en este punto se llama punto crítico. Y este es un domo, ¿no? En donde en la parte que me va a separar tres fases. La parte líquida vapor y la parte de vapor, ¿ya? Y aquí encima todo es vapor. A ver, entonces estábamos diciendo que la gráfica de esa es una cúbica en B, es decir que en términos matemáticos para un determinado valor de P vamos a encontrar tres valores de B. Uno, trazando una horizontal, sería acá 2 y acá 3, ¿no? Que van a satisfacer la igualdad de la ecuación igualada a 0. Entonces estamos viendo que para la isoterma 1, que es la que está encima del domo de la curva, la presión es una función que decrece al aumentar el volumen molar, ¿ya? Eso lo estamos viendo, ¿no? Está bajando conforme el volumen está aquí abajo, el volumen por cada mol, la presión, ¿no? Al bajar la presión el volumen también decrece, pero decrece en una forma un poquito echada, ¿ya? Entonces ahí dice para la isoterma de la temperatura 1, para la curva superior, que sea mayor que la temperatura crítica, la presión depende o es una función que decrece al aumentar el volumen molar. La isoterma crítica, la temperatura crítica, presenta una inflexión horizontal en el punto C, que representa la palabra crítico, ¿ya? Bien, ahora, para las isotermas que son menores que la temperatura crítica, la presión disminuye, pero ahora en forma rápida, casi vertical, ¿ya? Al aumentar el volumen, ¿no? En la región líquida. Entonces, cuando aumenta hacia la derecha, entra al domo, ¿no? De ahí comienza los primeros puntos líquidos, ¿no? Una vez que entra al domo, como les decía antes, se hace mínima, baja la curvita, ¿no? Baja la curva, aquí la tenemos. Una vez que entra a este punto, baja, se hace un mínimo hasta llegar a un máximo. Eso es lo que les estoy poniendo acá, ¿no? Se hace mínima y después de cruzar la línea de líquido saturado, que está a la izquierda, aumenta, cruzar, baja y aumenta hasta un máximo. Crece una curva, un codito dentro de la curva, un máximo para luego disminuir y cruzar después la línea izquierda llamada línea de vapor y luego continuar en la región de vapor, ¿ya? Es decir, entonces tenemos tres regiones: la parte izquierda, la parte líquida, la parte derecha, vapor, y dentro de la curva líquido vapor, ¿ya? A ver,
Entonces esta zona sería la zona de, de líquido, la zona de vapor, y esta es la zona donde coexisten las dos, ¿ya? Líquido y vapor. Esta es la temperatura que están mayores a la temperatura crítica y estas que están acá son menores que la temperatura crítica, ¿ya? Entonces, bien, eso es lo que les decía, ¿ya? Ahora, eso es en la parte de matemáticas. Pero dice, sucede que las isotermas experimentales, o sea, cuando uno lo ve en el laboratorio, dice, no ofrecen esta suave transición de un mínimo, un máximo y después un mínimo. Esta suave transición de la región líquida a la región vapor. Antes bien, o sea, presentan un segmento prácticamente horizontal dentro de la región del domo, de la curva, de la región difásica, donde coexisten el líquido y el vapor saturado, en proporciones que son variables, lógicamente, de acuerdo a cómo avance, habrá más líquido, menos líquido después conforme avance, menos, claro, menos estado líquido conforme avance, ¿no? Conforme se avance que va de una línea, de una a otra línea de saturación. Son dos líneas de saturación, ¿no? La parte izquierda y la parte derecha, ¿no? Bien, ahora vamos a definir algunos términos, ¿ya? Las coordenadas críticas en el punto crítico, la temperatura crítica, presión crítica y el volumen crítico. Y como estamos hablando por cada mol, estamos hablando entonces el volumen crítico molar, ¿ya? La temperatura crítica es la temperatura por encima de la cual es imposible que un gas se pueda licuar, ¿ya? Por encima de esa no puede pasar de gas a líquido. Ya no puede pasar. ¿Me dejo entender? Teóricamente, entonces por encima de la curva, ningún gas puede pasar al estado líquido. ¿Ok? Ya, la presión crítica es la presión que es necesaria para poder licuar un gas a su temperatura crítica. O sea, para que el gas pase al líquido. A esa presión es la necesaria. Siempre y cuando se encuentre la temperatura crítica. ¿Ya? Por eso que es temperatura crítica, presión crítica. Volumen crítico por cada mol. Es el volumen molar que corresponde a la presión y temperatura crítica. Si tenemos presión crítica y temperatura crítica, entonces va a corresponder a una mol. Volumen molar crítico. ¿Ya? Vapor. Vapor y gas. Diferencia. Vapor es toda sustancia gaseosa, entre paréntesis, entre comillas gaseosa, cuya temperatura es menor que la temperatura crítica. ¿Ya? Menor que la temperatura, o sea, está dentro del domo, es vapor. Si pasa encima, ¿qué va a ser? Gas. ¿Ya? ¿De acuerdo? De acuerdo, ¿no? A ver, acá. Gas. Ay, perdón. La parte superior del domo. Ya, la parte superior del. Esta curvita de acá es el. ¿No? La parte superior es gas y acá es vapor, ¿no? Es como la tetera que recién está calentando, se están formando los primeros gases. Cuando llega a su punto ya de ebullición va a ser ya entonces gas. ¿Ya? Bien, entonces habíamos definido esto, hay a volumen crítico molar vapor. Ahora bien, para encontrar expresiones matemáticas para estas isotermas, vamos a partir de la ecuación de Van der Waals que esté despejada en P, que sería esta, la ecuación de Van der Waals despejada en P. ¿Ya? Bien, entonces la isoterma en el punto crítico, justo en la parte superior, en el domo de esa figura curva, en ese punto crítico, debido a ser un punto de inflexión, nosotros sabemos que matemáticamente debe de cumplir que la derivada de la vertical sobre el horizontal, o sea, de P sobre B, isoterma temperatura constante, la primera derivada debe ser cero y la segunda derivada también debe ser cero, ¿no? Matemáticas, ¿no? Punto de inflexión. Entonces lo que implica que yo esa ecuación que tenía en la vista anterior donde estaba despejada P, lo derive con respecto a B, ¿no?
y me va a dar esta ecuación, la derivada, igualada a cero. Menos más, igualando, positivo, positivo los dos. ¿De acuerdo? ¿No? 2a y este que pasa al otro miembro sería este. Ya, esta es la primera derivada. La segunda derivada también debe ser igual a cero. Lo vuelvo a derivar entonces esta ecuación de arriba, ¿no? Lo vuelvo a derivar con respecto a b, ¿ya? Constantes a la 2, a la menos 2, a la menos 3, o sea, a la 3, ¿no? Y va a dar la derivada. Y la derivada de esto también con respecto a b, constante, 3 por 2 son 6, ahí está, ¿ya? Sería la segunda derivada. Igualada a 0, tenemos la otra ecuación, la ecuación 11. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. Entonces tenemos ya las dos derivadas y estamos entrando a la parte matemática en el punto de inflexión. ¿Ya? Punto de inflexión, o sea, a este punto de acá, a este punto crítico, ¿ya? A este punto crítico. Bien. Entonces, continuemos. Dividiendo las dos últimas expresiones, la 10 entre la 11, las partes izquierdas me darían esto y las partes derechas me darían esto. ¿Ya? Haciendo la división de la 10 dividido entre la 11. ¿Ya? O sea, 2a sobre b al cubo entre este paréntesis que estaría abajo, ¿no? Y al subir arriba se voltean esto, ¿no? Y queda esta expresión. ¿Ya? Esta es cuestión matemática sencilla. Entonces acá 2, 3, un tercio y estoy despejando acá b a la cuarta con b al cubo, me queda b. La parte de la izquierda y la parte derecha me está quedando esto. Entonces, resolviendo 2 veces b crítico por 3 veces el paréntesis, donde me queda esto, y despejando b sub c a la izquierda me estaría quedando este valor de el volumen molar crítico. Volumen, la raíz de arriba molar crítico sería a 3 veces el valor de la constante B, que es específica para el gas de Van der Waals, ¿ya? En antes habíamos salteado esta parte, por eso que estaba dudoso y ya se ha rectificado, ¿ya? Entonces estamos viendo las isotermas de Van der Waals, ¿ya? Entonces el volumen crítico va a ser igual a 3 veces el valor del B específico para el gas. Ya. Ahora, sustituyendo esta última ecuación en la ecuación 10 y despejando el valor de TC, teníamos, esta era la ecuación 10, entonces en lugar de BC, ¿no? Estamos reemplazando 3 veces B, ¿no? Y aquí tenemos 3 veces B, 3 por 3, 27, y B acá está elevado al cubo, ¿no? RT, y donde dice B estoy reemplazando su valor y me está dando esta ecuación del medio, ¿no? ¿De dónde puedo implicar o sacar T sub C? T sub C me estaría dando este otro valor. Con esto estaría encontrando la temperatura crítica, ¿ya? Así como hemos encontrado el volumen crítico, la temperatura crítica me daría esto. 8 veces el valor de la constante específica A para el gas, 27 veces la constante, y B la otra constante de Van der Waals para el gas. La ecuación 14. ¿De acuerdo? Bien, sustituyendo ya lo que hemos encontrado, el volumen y la temperatura crítica, y en la ecuación de Van der Waals, ¿no? O sea, esta era la 13 y esta era la 14, en la ecuación de Van der Waals, esta es la ecuación de Van der Waals despejada en P, reemplazo los respectivos valores de T y de B, y me estaría dando esta otra ecuación. Reemplazando valores, ¿ya? En lugar de BC pongo acá su valor, en lugar de BC pongo acá su valor, en lugar de TC pongo acá su valor, su respectivo valor de TC. Bien, esta sería entonces una ecuación para PC. Simplificando, me quedaría esta que está acá. Bien,
Bien, entonces sigo simplificando, me queda acá y finalmente me está quedando de que PC es igual a esto que está aquí a la derecha. Acá lo estoy resumiendo. PC es igual a A sobre 27 veces BC. ¿Ya? Esta sería la ecuación 15. Resumiendo, entonces tenemos tres ecuaciones. Para BC, para TC y para PC. O sea, estas son las condiciones críticas en el punto máximo de la curva, en el domo. ¿Ya? Estos son los tres valores. Bien. Hasta aquí no creo que haga... ¿hay preguntas? ¿Hay alguna duda? Esta es cuestión solamente matemática, ¿no? Reemplazar valores, resolver las ecuaciones, despejar. ¿Ya? Bien, si no hay, avanzamos. Bien, de esta manera entonces vamos a tener tres ecuaciones. Tres ecuaciones, cada ecuación contiene las variables críticas, ¿no? Que van a estar en función de A y de B de Van der Waals. Estas A y de B están en los libros, ¿no? Están en tablas. Son específicas para cada gas, es decir, diferentes de un gas a otro gas. Bien, hasta aquí llegamos a un punto. Ya. Ahora, así como estamos poniendo las variables críticas P, B, T críticos, dependiendo de A y de B, podemos hacer lo contrario. ¿Ya? Aquí le estamos diciendo, pero también podemos determinar los valores de A y de B en función de las críticas P, T y C críticos. Es decir, lo contrario. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar esto, pues ya, los valores de A y de B en función de estas variables críticas. ¿Ya? A ver, si la ecuación de Van der Waals, estamos diciendo, si la ecuación de Van der Waals fuese exacta en la región crítica, en el punto crítico, si fuese exactamente, dice, entonces, lo cual no es cierto, ¿ya? Entonces dice, si fuese exacta, no importaría que cualquiera de las tres ecuaciones para P, T o B críticos se utilizaran para despejar el A y B. Sin embargo, este no es el caso. Los valores que se obtienen para A y B van a depender de cuáles sean las dos ecuaciones escogidas entre las tres expresiones PBT críticas. Lo normal va a ser que escojamos P y T críticos, que se pueden determinar en forma exacta, porque el volumen crítico no es tan exacto, ni experimental, ni más que todo experimentalmente. Como estamos hablando acá de pequeños diferenciales de volúmenes, entonces no se va a poder determinar en forma exacta. Más exacta sería la presión crítica y la temperatura crítica. Entonces nos vamos a basar en estas, ¿no? En P y T críticos para determinar A y B. ¿Ya? Muy bien. Hecha esa explicación, entonces vamos a seguir. Dice, luego despejamos de las últimas ecuaciones 14 y lo reemplazamos en 15 y tendríamos esta ecuación. ¿Ya? Tendríamos esta ecuación. La presión crítica que era esta, reemplazando los valores de A y de B, estamos reemplazando el B elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahí está A y en lugar de B ya no aparece, está acá. Entonces, resolviendo esto, me está quedando esto que está acá, ¿no? Me está quedando acá abajo a ver, aquí 27 al cuadrado, un 27, bueno, resolviendo esta parte me está quedando esto de acá y ahora despejando A me va a quedar esto de acá, ¿ya? Este valor de A que estaría en función ahora de las críticas, temperatura crítica y presión crítica. De igual manera, tenía yo la temperatura crítica, despejo B,
pero B está aquí está A, como ya tengo A adelante, ya lo había calculado A, reemplazo el valor de A, ¿no? Y porque A estaba en función de las críticas, entonces aparece ya las críticas, desaparece A y aparecen las críticas, y B me aparece en función de las condiciones críticas, ¿ya? Que sería la otra ecuación, ¿ya? Muy bien. Tenemos entonces A y B críticos, ¿ya? Bien, hasta ahí, jóvenes, hemos visto entonces la ecuación de Van der Waals. Van der Waals implica A y B específicas para cada gas. Hemos visto de que A y B pueden estar en función de las críticas PB, presión, temperatura y volumen críticos, y también lo contrario, viceversa. Hemos visto que de una se puede pasar a la otra y de la otra se puede regresar a la una, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver las ecuaciones de los estados, la ecuación de los estados correspondientes, ¿ya? Dice, ahora vamos a encontrar una nueva ecuación, ¿ya? En la cual ya no vamos a considerar la particularidad de A y de B de Van der Waals, sino va a ser una más general, ¿ya? Esto era al comenzar la clase, habíamos obviado todo lo anterior, por eso que aquí encontré aquí la duda, ¿ya? Ahora, entonces, de aquí ya nos olvidamos de Van der Waals. Vamos ahora a encontrar una nueva ecuación en donde ya no consideremos A y B, ¿ya? Entonces estamos diciendo los valores de A y de B. Fíjese, también lo podemos obtener de las ecuaciones del volumen crítico que habíamos encontrado que era 3 veces B, de espejo B, me sale este crítico sobre 3, y PC que tenía esta ecuación, de espejo A, me sale esta ecuación, pero B ya lo tengo acá, reemplazo el valor de B, aquí está entre corchetes B, que está elevado al cuadrado, resuelvo eso y me está quedando el valor de A. Y así como estoy haciendo para A y para B y para A, también puedo hacerlo para R y obtengo este valor, ¿ya? Entonces, cuando estas expresiones, esas tres últimas expresiones que hemos encontrado, lo insertamos en la ecuación de Van der Waals, recordando la ecuación de Van der Waals, ¿no? Entonces, reemplazamos y ejecutamos, vamos a encontrar esta ecuación de color verde. Ahora sí tenemos coherencia o secuencia lógica en lo que estamos hablando, ¿no? Entonces encontramos esta ecuación verde. Pero aquí nosotros vamos a decir de que P sobre PC, o sea, la presión experimental o real a la que esté el gas, entre la presión crítica, que es una presión teórica que aparece en los libros, ¿no? O sea, lo experimental sobre lo crítico, aquí también lo experimental sobre lo crítico, aquí también temperatura experimental sobre la temperatura crítica, ¿no? Y aquí me faltó poner acá la C, ¿ya? Si lo muevo de repente se desconfigura porque este es editor de ecuaciones, ¿ya? Entonces aquí faltó la C crítico, ¿ya? Entonces, esta variable vamos a llamarle la presión sobre la crítica, presión R, presión reducida, ¿ya? La experimental sobre la crítica, reducida, la experimental sobre la crítica, reducida. Considerando esto, reemplazamos valores aquí y vamos a obtener una nueva ecuación que va a ser esta, ya con PR, BR y TR. Esta nueva expresión se llama la ecuación de los estados correspondientes, ¿ya? Entonces aquí dice, nótese que esta última ecuación de acá, la 22, no contiene ninguna constante propia o particular del gas, o sea, A o B de Van der Waals. Ya no contiene, ya no me interesa qué gas sea, ¿ya? Entonces esta ecuación ya es válida en forma general. ¿Y qué es lo que me está diciendo esta? Según esta ley de los estados correspondientes, dice todos los gases que se encuentren a la misma presión y temperatura reducida ocupan el mismo volumen reducido, porque los tres están casados, ¿ya? Es decir, dos gases que presenten la misma temperatura reducida y presión reducida, vamos a decir que se encuentran en estados
en estados que están correspondientes. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Bien, entonces ya estamos ya en la ecuación de estado correspondiente, ¿ya? Ok. Bien, entonces ahora sí, ya habiendo visto estos dos temas más, vamos a hacer problemas, ¿ya? Vamos a hacer problemas. Bien, un problema. A ver, de las tablas, este de aquí lo vamos a borrar, lo vamos a borrar y lo vamos a guardar. Ya, este problema. De tabla se dispone los siguientes datos para el helio, para el gas helio. Volumen crítico y presión crítica. ¿Ya? Muy bien. Dice, con estos datos que de volumen crítico y presión crítica, me pide a mí determine las constantes de A y de B de Van der Waals. ¿Ya? Y asimismo el radio de las moléculas de helio, pero vamos a considerarlo como si fuesen esféricas, teóricamente como si fueran esféricas. ¿Cuál sería el radio? Calcule el valor de A y de B de Van der Waals. Tenemos las condiciones críticas, ¿no? Tenemos ecuaciones. Solución. De esta ecuación que tenemos, volumen crítico es igual a 3 veces B. Me están pidiendo cuánto vale el A y B. De aquí puedo despejar B. Simplemente sería ese cociente. No hay mayor problema. ¿Ya? Reemplazamos valores, ¿no? Reemplazando valores, cociente nada más, ¿no? Y me está saliendo 0,01 litros por cada mol. ¿Ya? Para calcular A, buscamos las otras ecuaciones. En este caso ya empleamos B, ahora P. Ahí está A. Entonces de aquí despejamos A, que estaría en función de P. Perdón, en función de PC. ¿No? Esto también está en función de B, pero ya sé cuánto vale B. Reemplazo el valor de B al cuadrado y PC, que es dato. Reemplazo valores y listo, respuesta. ¿Está bien? Es aplicación directa de las fórmulas. ¿Comprendido? Bien, avancemos. Ahora me falta la segunda parte, ¿no? Ahora, para calcular el radio de ese gas, considerándolo idealmente que fuera una esfera esa molécula de ese gas, ¿no? Teóricamente. Dice, ahora, vamos a considerar que B es el volumen de un mol de moléculas. ¿Se recuerdan que B era el corrector del volumen en gases ideales? ¿No? Considerando entonces que B sea el volumen de un mol de moléculas. Tendremos que el volumen de una sola molécula, ¿ya? Va a ser el volumen de una sola molécula, va a ser el volumen que hemos calculado, ¿no? Dividido entre el número de el número de Avogadro. ¿Ya? Entonces, aquí simplemente estoy haciendo la conversión de medio litro por mol, lo estoy pasando a metros cúbicos, ¿no? A metros cúbicos. ¿Ya? Los litros lo estoy pasando a metros cúbicos. Factor de conversión nomás, ¿no? Bueno, este es el denominador, este es Avogadro, ¿no? Avogadro. Ejecuto y me está saliendo entonces en metros cúbicos el volumen de cada molécula en metros cúbicos, ¿no? Entonces es algo que no tiene sentido hablar metros cúbicos porque es una cantidad pequeñísima, ¿no? 3,2 por 10 a la menos 29 metros cúbicos que tiene cada molécula. Estos metros cúbicos lo paso a centímetros cúbicos y me está quedando esto. Es más, debería pasarlo pues a partículas más pequeñas, ¿no? Partículas, perdón, unidades de longitud al cubo más pequeñas. Ya, vamos a considerar entonces que este sea el volumen de la molécula, esto, y como es una esfera, bueno, básico, volumen de la esfera 4/3 pi radio cubo, despejo R, que sería esto de acá, ¿no? Raíz cúbica de 3 veces B sobre 4 pi, reemplazo valores y me está saliendo en centímetros lo estoy pasando a astros.
10 a la menos 8, ¿no? Metros o 10 a la menos 6 centímetros. ¿De acuerdo? Ya, sería entonces las respuestas a ese primer ejercicio. Bastante sencillo, solamente aplicativo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Parece que no hay pregunta, ¿no? A ponerlo. A ver, vamos a ver. A ver, ya. Profesor, Sí, dígame, señorita. profesor, una pregunta. Está utilizando la misma fórmula en donde dice volumen de la molécula y después dice pero volumen de la... Está haciendo una igualdad, ¿verdad? Sí, es decir, a ver, el volumen ideal es B, ¿de acuerdo? Pero cuando agarramos Ok. Van der Waals, ese volumen lo corregimos. Es B menos N veces B. Y si fuese una sola molécula sería V menos B. ¿De acuerdo? Ya, Ujú. entonces estamos haciendo nosotros la corrección y estamos considerando de que sea solamente B el volumen por un mol de moléculas. ¿Ya? O sea, no el volumen total, Ya. solamente B. ¿Ya? Y como ya hemos calculado B anteriormente, entonces lo dividimos entre el, entre el número de Avogadro. ¿Ya? Ah, ya. Entonces ahí Sí. me va a quedar las unidades de volumen por cada molécula. Porque B es por un mol de moléculas. Un mol de moléculas es el número de Avogadro en molécula, ¿no? O sea, una Sí. cantidad grande de partículas. Si yo estoy calculando el volumen total de la cantidad grande de moléculas, lo divido entre el número de moléculas, me queda el volumen por cada una de las moléculas. Estamos considerando que B es el corrector del volumen total. ¿Ya? Ah, ya. Ya. Entonces, podemos avanzar. Creo que tenemos todavía para un Sí, ratito. sí, profesor, muchas gracias. Ya, señorita, ok. Avanzamos. Eh, ahora, vamos, vamos a entrar ahora, siempre con gases reales. Vamos a entrar ahora a una gráfica. Dice, vamos a graficar los estados correspondientes. La ecuación anterior lo vamos a graficar. Y esa gráfica, ese dibujo se va a llamar la carta generalizada Z. La carta generalizada. Y ahí vamos a sacar el valor de Z. Ya, dice acá, estamos diciendo, aquí estamos diciendo el factor de compresibilidad Z. Z, vamos, estamos entrando a un nuevo término, el factor de compresibilidad Z. Dice, es un corrector empírico al comportamiento ideal de los gases, o sea, al pavo ratón. Ese Z, que es un factor de corrección, me va a permitir retener en forma simple la ley de los gases ideales. ¿Ya? De esta manera vamos a escribir para un gas real lo siguiente. Fíjese, PB es igual a nRT ideal, pero para hacerlo real le vamos a poner el factor Z. Agregándole este Z ya lo estamos haciendo real. O sea, este Z es un factor de corrección. Un factor es una corrección empírica. ¿Ya? Estamos corrigiendo ya el ideal, lo estamos pasando a real con este Z. ¿Ok? El factor Z dice, se va a determinar como calculando primero las condiciones reducidas. Primero calculamos la presión reducida y la temperatura reducida. ¿Ya? Recordando la reducida como es las experimentales sobre las críticas. Presión reducida, presión experimental sobre la presión crítica. Temperatura reducida, la temperatura experimental sobre la temperatura crítica. Estas críticas salen de tablas y estos son de la experiencia, ¿ya? La P y T experimentales. ¿Ya? Muy bien. A ver, avancemos. Entonces el valor de Z, como hemos dicho que es una gráfica, el valor de Z lo leeremos en la gráfica. Esa gráfica va a ser Z en función de PR, de presión reducida, ¿ya? Para diferentes temperaturas reducidas, ¿ya? Todo ya acá reducido.
Ya estamos en los estados correspondientes, la gráfica me da esta gráfica de Z. Bien, entonces esta carta generalizada lo podemos desdoblar. Es una carta, es una gráfica que es una sola, que es un poquito complicada. Claro, de repente en general ustedes han llevado la carta una sola, ahora nosotros lo vamos a desdoblar en tres para poder leer en forma más exacta los valores, ¿ya? Entonces esta carta generalizada, la total, la podemos partir en otras, bueno, cuatro o tres, particularmente tres, ya, que van a ser la carta de compresibilidad general, pero a temperaturas muy bajas, otro que esté a las presiones bajas y otro que esté a presiones altas, ¿ya? A temperaturas normales y altas, la carta general, simplemente la carta general, ¿ya? Y hay otra carta también que ya es con escalas especiales, que más que todo lo van a ver ya ustedes en balance de materia. Bien, entonces ahora les voy a presentar las cartas, ¿ya? Esta es la carta generalizada, ¿ya? Aquí en la vertical vamos a tener el valor de Z, ¿ya? Z, desde 0 a 1, 2, 3, 4, los valores de Z. Y un gas se hace ideal cuando Z vale 1. Recuérdense que la ecuación es PV Z RT. Si Z vale 1 sería entonces PV es igual a RT, donde N vale 1, ¿no? ¿Sí? Entonces si Z vale 1, se hace una horizontal y tendríamos gas ideal. Cuando Z es diferente, entonces se forman estas curvas, ¿ya? Una bajada, una subida, y es más, por aquí arriba se va volviendo a echar la curva, ¿ya? Esta es la carta generalizada. La vertical es Z. La horizontal es PR, presión reducida. Y estas que están acá, estas son las, ¿qué dice ahí? Las TRs, ¿ya? Las temperaturas reducidas. Y estas que están acá, las líneas punteadas, son los volúmenes, ¿ya? Los volúmenes reducidos. O sea, en esta carta tenemos, fíjese, presión reducida, temperatura reducida, volumen reducido y el valor de Z en una sola gráfica, ¿ya? Entonces, como le decían antes, como esta cartita es, salvo que sea una carta, pues, en un papel grande, ¿no? En un A2, ¿no? Para que se pueda leer mejor. Pero como normalmente trabajamos en A4, entonces, las lecturas no son tan exactas, ¿no? Aunque este es un método práctico, ¿no? Este es un método práctico. Para ya no hacer cálculos, directo te ubicamos los pares ordenados y leemos los resultados. Bien, entonces, veamos. Esta es la carta general. Esta es una carta que dice acá, gráfica de compresibilidad, pero a temperaturas bajas. ¿Ya? A temperaturas bajas. Como siempre, Z, PR, y aquí tenemos las líneas completas, tenemos las temperaturas reducidas. Aquí tenemos temperatura reducida 2, número dimensional, 1.6, 1.4, 1.2, 1.95, etcétera, ¿ya? Temperaturas reducidas bajas, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque en la otra no se podría leer las temperaturas reducidas, ¿ya? Esta gráfica usted lo puede encontrar en los libros de balance de materia y energía, ¿ya? Bien, entonces estamos desglosando estas partes, pues, ¿no? Acá va a haber una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes, ¿ya? Entonces aquí tenemos esta que sería una de las partes a temperaturas muy bajas, la otra carta que es a presiones bajas, es decir, la horizontal. La horizontal estamos las presiones reducidas, ¿no? Las presiones reducidas bajas. Fíjese que acá va desde 0 hasta el número 1 de presión reducida, adimensional, ¿no? Entonces aquí se están viendo los valores, ¿no? Ya sabemos que todas las continuas son TRs y las punteadas son, ¿qué cosa?
B, BR, ¿no? BR, ¿ya? Ahora, ¿de acuerdo? Z, la vertical, BR, TR, las continuas, ¿ya? Bien. Entonces aquí en la continua tenemos a temperatura de 500, de 300, perdón, de 5, de 3, de 2, de 1, ¿no? Tenemos de 1.1, de 1 temperatura reducida, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ya, la otra gráfica, a ver, la otra gráfica, a, a presiones medias, a presiones medias. La horizontal son las presiones reducidas, ¿no? Pero acá va a ir desde 0 hasta 10, perdón, sí, hasta 10, ¿ya? Tenemos punto 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de presión, ¿ya? ¿Ok? Siempre las horizontales TR, ¿ya? Muy bien. Estas gráficas ustedes, ya ustedes para su uso lo imprimen, ¿no? O en todo caso, si no lo quieren sacar de acá, lo sacan de... Aquí está, ¿ya? La fuente, balance de materia y energía, la cuarta edición Himmelblau de Himmelblau, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta? A ver, que creo que, a ver, en el chat son 17. Ahí, bueno, sin comentarios. Ya, entonces aquí avanzamos a la siguiente gráfica, a presiones medias. Ya, estas son a presiones altas, ¿ya? Igualito, las TRR son las continuas, ¿no? Y las punteadas son los volúmenes críticos, ¿no? Las punteadas son los volúmenes críticos, ¿ya? Volúmenes críticos. La continua, la TR. Las que están en la horizontal, PR. Las que están en la vertical, a la izquierda, Z. ¿Ok? Y hay una que es con escalas especiales, ¿no? Ya, estas ya son ya escalas especiales. Ya presión reducida Z, pero aquí tenemos ya volúmenes reducidos. Todas las punteadas son volúmenes reducidos y las continuas son las temperaturas. ¿Ya? A ver, problema. Problema sobre este caso, ¿ya? Un problema. A ver. Ya, problema. Dice, se tiene una muestra de hidrógeno, gas, que está a esta temperatura, ¿ya? Y a esta presión, en atm. Se pide determinar eh, tres cosas, ¿no? Perdón, cuatro cosas. A, la temperatura y presión a la que debe de encontrarse una muestra de cloro. Fíjese, hidrógeno y cloro, ¿ah? Ya son diferentes, ¿ya? Para que tanto los dos, para que el hidrógeno y el cloro se encuentren en estados correspondientes, para que el cloro se encuentre en estado correspondiente con el hidrógeno. ¿De acuerdo? Nos ubicamos. Estados correspondientes al inicio de la clase, ¿no? Al inicio de la clase. Bien, solución de la A. A ver, para que dos gases se encuentren en estados correspondientes, entonces se deben encontrar en las mismas condiciones reducidas, ¿no? En las mismas condiciones reducidas, ¿ya? En las mismas condiciones reducidas, deben encontrarse. Bien, como son tres las condiciones reducidas, si dos de ellas son iguales, la tercera es igual. ¿De acuerdo? Bien, entonces la presión reducida me están dando para el hidrógeno, entonces encuentro las reducidas para el hidrógeno, que deben de ser las mismas para el cloro. Ya, entonces la reducida para el hidrógeno, presión sobre presión crítica. Ya, entonces tengo la presión del hidrógeno, que
es dato 25,34 atm. La presión crítica lo saco de dónde? De tablas, ¿no? De tablas. Hago el cociente y me está saliendo el valor 2. La temperatura reducida también, tengo la temperatura a la que está sometido el sistema gaseoso, lo divido entre la temperatura que saco de tablas y conozco la temperatura reducida. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? Ya, temperatura y presión ya, no, me falta encontrar para el cloro, debemos encontrar las reducidas. ¿Ya? Entonces aquí, ya, entonces digo, por tanto, el cloro debe tener las mismas presión y temperaturas reducidas, porque son correspondientes. Luego, la presión y temperatura del cloro debe de ser, ¿no? La presión del cloro debe ser la presión reducida por la presión crítica del cloro, ¿no? Porque presión reducida es la presión experimental sobre la presión crítica. Si es para el cloro, este también debería ser crítica del cloro. ¿De dónde sale este valor? De tablas. ¿Esto de dónde lo he sacado? Para el otro gas hidrógeno. Este sería conocido, este lo saco de tablas, ejecuto y me está saliendo la presión a la que debe estar el cloro para que esté a las mismas condiciones reducidas del hidrógeno, debe de ser de 157 atmósferas. ¿Conforme? El mismo criterio para la temperatura. La temperatura crítica, la temperatura experimental del cloro va a ser la temperatura reducida, que ya lo he calculado para el hidrógeno, multiplicado por la temperatura crítica que lo saco de tablas para el cloro. Ejecuto y me están saliendo las respectivas unidades. ¿Conforme? Muy bien. La pregunta B era: calcule el factor de compresibilidad Z para cada uno de los gases, tanto para el hidrógeno como para el cloro. Entonces, entonces B, el factor de compresibilidad Z se va a sacar del gráfico del factor de compresibilidad, a partir de los datos de las condiciones reducidas, de presión reducida y temperatura reducida. La presión reducida hemos calculado que es 2 y la temperatura reducida que es 1,5. ¿Ya? Que estos valores se han obtenido de la primera parte el punto A. Entonces nos vamos a la gráfica, ahí tenemos la gráfica, le estoy resumiendo acá, ¿no? Z, PR, ¿no? Entonces aquí me estoy ubicando aquí con un Z, ¿no? Aquí estaba haciendo para otro ejercicio, pero aquí nosotros lo podemos sacar. Para 2 sería hasta cortar ahí, ¿no? Y podría sacar el valor del Z. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, para otro que estaba sacando yo para 1.90 y tanto. ¿Ya? Sacaba y encontraba el punto 34. ¿Ya? El punto 34. El punto 34. ¿Ya? Levantando la vertical y cruzando a la temperatura, pues 1.5. Fíjese que aquí la temperatura es 1 y acá es 1.1. 1.5 por lógica va a estar en el medio de las dos, ¿no? En el medio de las dos aquí, ¿no? Si yo estoy levantando esta vertical, esta longitud lo divido entre 2, que sería para 1.05, ¿no? ¿De acuerdo? 1.10. Al medio estaría, en el medio exacto estaría 1.05, que sería el requisito. ¿De acuerdo? En ese punto trazo una horizontal y saco el valor de Z. ¿Entendido? ¿Comprendido? Ya está, todo claro, está bien, está bien, está bien, está bien. Ya está listo, comprendido, está sencillo ya. Muy bien, jóvenes. La pregunta C era el volumen molar de cada uno de los gases. El volumen molar. Ya. El volumen molar de cada uno de los gases se va a obtener
de acuerdo a la fórmula PB es igual a ZRT. ¿Ya? De esa ecuación despejo B, que sería ZRT sobre P. Z ya lo conocería, entonces reemplazando el valor, R, la constante de los gases, la temperatura experimental del sistema y la presión experimental del sistema. Ejecuto y me está saliendo, y estoy sacando por cada mol, porque acá no aparece N, ¿no? Si no aparece N, se sobreentiende que es 1, ¿no? Está sobreentendido. Entonces, ahí está la rayita, volumen por cada mol. Entonces el resultado va a ser 0,038 litros por cada mol. ¿Ya? Por cada mol. Esto es para el hidrógeno. Para el cloro, igualito, es el mismo Z. ¿En dónde está la variación? Está en la presión a la que estén sometidos. ¿Ya? La presión de cada uno del hidrógeno y del cloro, ya lo sabemos. Reemplazamos respectivamente el numerador. También la temperatura también son diferentes, ¿no? Temperatura también son diferentes y las presiones también. Reemplazo los valores y estoy encontrando para el cloro. ¿Conforme? Ya, bien. Creo que estamos claros, estamos entendidos. Y a ver, pasemos a la otra pregunta que era la D, el volumen reducido de cada uno de los gases. El volumen reducido. Ya, acá vamos a pasar aquí. Los volúmenes reducidos se van a obtener pues de la definición, ¿no? Reducido es la experimental sobre el crítico. Ya tenemos el experimental sobre que es el teórico, ejecución, punto 58. ¿De acuerdo? De igual manera como hemos sacado para el cloro, perdón, para el hidrógeno sacamos para el cloro. ¿Listo? Conforme. Avancemos. Y acabamos entonces otra ecuación más. Hemos acabado la ecuación de los estados correspondientes, hemos encontrado el factor de compresibilidad Z y ahora entramos a la otra ecuación para gases reales, la ecuación del virial. ¿Ya? A ver, los problemas de la práctica calificada serán los mismos, los temas van a ser los mismos, los temas. Los problemas no, pues si los problemas están resueltos ya y ustedes lo van a tener a la mano. Los temas van a ser los mismos. ¿Ya? ¿Para cuándo en la PC estamos quedando que podría ser para la otra semana, así como hoy día, viernes? ¿Qué cosa entraría? Entraría hasta la ecuación virial de hoy día. ¿Ya? A ver, como creo que ya nos pasamos la hora, ¿no? ¿Lo dejamos acá o cómo es? ¿O hacemos la ecuación virial de una vez? Ustedes son lo que deciden. A ver. Estamos... Hay que terminar la ecuación, profesor. Perdón. De nuevo, por favor. No le escuché. Hay que terminar la ecuación, Hay que profesor. terminar. Ya, conformito, ya está rapidito. Ya acá acabamos las vistas. Sí, ya desde 5 minutitos. 5 minutos, ¿ya? 5 minutos, jóvenes. Ya. La ecuación del virial. Oiga, dice, como hemos visto que es una curva, ¿no? Cuando representamos PB, era una curva. Ya. Entonces, esa curva me estaba representando el comportamiento de PB a una determinada temperatura. Entonces, decimos, la complejidad de ese comportamiento PBT para sustancia pura, no estamos hablando de mezcla de gases, sustancia pura, entonces sugiere que es difícil escribirla mediante una sola ecuación. ¿Ya? Entonces, dice, esto sugiere que es posible representar la curva de PB a lo largo de una isoterma, ¿no? Pero esa la vamos a representar por medio de una serie de potencias. ¿Ya? Ustedes ya han visto serie de potencias matemáticas, ¿no? Ya, por medio de una expansión de la serie de potencias en PB. Siempre para una mol. ¿Ya? Siempre para una mol. Entonces, lo vamos a escribir como la serie de potencias, esta ecuación. PB va a ser igual a RT. Aquí aparece la serie de potencias.
potencias, entre paréntesis, ¿no? Entre paréntesis. Ya, estamos la serie de potencias 1, un término multiplicado por la presión, otro término multiplicado por la variable presión al cuadrado, otro término que sería el D multiplicado por la presión al cubo, y así, una serie de potencias. Potencia en P. Potencia en P. P a la 0, P a la 1, P a la 2, P a la 3, P a la 4 y así. Serie de potencias. Ya. Pero, oiga, si le tomamos límite a esta serie de potencias cuando la presión tiende a 0, se va. Y me queda entonces PV es igual a RT. ¿Ya? Esto sería cuando la presión tiende a 0. Cuando no hay presión, el gas expande a sus anchas, a su gusto. Sería entonces gas ideal. Este es para gas real. Muy bien. Ahora, sucede que en muchas de las aplicaciones, un desarrollo más conveniente no es ponerlo en función de P, sino en función de B. Entonces me daría otra ecuación, otra serie de potencias, pero en V, ¿no? En los volúmenes molares. A la potencia 0, a la potencia 1, a la potencia 2, a la potencia 3, y etcétera, ¿no? La serie de potencias. Ya, y los números, estas letras que aparecen con mayúsculas, B', C', D', etcétera, E', etcétera, se llaman los coeficientes viriales. Coeficiente virial. Acá hay un primer coeficiente virial, un segundo coeficiente virial, un tercer coeficiente virial, un cuarto, quinto, etcétera. Estos se llaman los coeficientes viriales. ¿Ya? Ahora, esto es cuando está en P. Cuando está en B, a coeficiente virial segundo, tercero, cuarto, quinto. Pero fíjese que este coeficiente es diferente a este. Este es B' y este es B. ¿Ya? Entonces son diferentes porque, claro, las variables son diferentes, pues, ¿no? Oiga, y si son diferentes, forma de expresar para un mismo comportamiento de un mismo gas, entonces tiene que haber correspondencia, ¿no? Tiene que haber correspondencia. Veamos la correspondencia. Veamos la correspondencia. A ver. Donde las correspondencias son de B' a B sin rayita arriba, B normal, va a ser B' es igual a B que está en función de T sobre RT, C que va a ser igual a esto y D que es igual a esto. ¿Esto cómo sale? Simplemente de igualar. ¿Ya? Sale de igualar. Esa sería eso sería la correspondencia, ¿ya? Ya. Ahora fíjese, para el bienestar de ustedes, el caso es de que el tercer coeficiente virial se conoce muy poco y se vuelve muy difícil su manejo. Entonces, en razón de eso, su uso es limitado. ¿Ya? En ingeniería normalmente se trabaja con el primer y con el segundo coeficiente virial. Ya tanto el tercero, bueno, ya el tercero lo están agarrando ya en termodinámica 2. ¿Ya? Entonces luego, si teníamos esta ecuación que era en función de P, ¿no? Estaba toda la ecuación de D', A, B', C', D', etcétera. Entonces, esta era la ecuación. Oiga, vamos a hacer una cosita. PB es igual a RT. Si este RT lo paso acá a dividir, tendría entonces PB sobre RT. Pero PB sobre RT ya lo conocemos, es Z. ¿Ya? Entonces me queda solamente los corchetes, ¿no? Entonces, paréntesis, corchetes, bueno, aquí quedan. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Ahora, oiga, si yo derivo esa Z, esta Z, si yo derivo esta Z
con respecto a P me va a quedar esta otra ecuación. Y si P tiende a 0, se va y entonces me va a quedar solamente con de respecto a Z me va a quedar este valor. ¿Ya? Porque este se va y me queda solamente este, que es independiente de P. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya, entonces acá le estamos presentando una gráfica del factor de compresibilidad, una cosa particular para el metano, ¿ya? Porque la otra gráfica es la generalizada, este es para el metano. ¿Ya? Bueno, esto también se encuentra en el libro de termodinámica para ingeniería química de Smith Van Ness, ¿ya? Para que veamos cuál es la tendencia, ¿ya? ¿Cuál es la tendencia a temperaturas diferentes? A 0, a 100, 250 y 400, ¿no? ¿Cómo se va haciendo? Siempre todo converge en el punto ideal. Bien, la idea entonces, a ver, ya tenemos ahora, nos quedamos con la ecuación de antes que estaba la derivada, ¿no? La variación, ¿ya? Ahora vamos a ver. Oiga, ¿sabe qué cosa? Sabemos que, recordando que la ecuación de una recta es igual a I es igual a B más mx, ¿no? Y depende de X, B es la constante, M es la pendiente. Bueno, ahora, con respecto a la gráfica que habíamos encontrado que era esta, entonces dice, con respecto a la gráfica será Z igual a 1 más BB, que va a ser por similitud, una recta. ¿Ya? Pero si esta ecuación se cumple con B', esto también puede ser esta, con B sin prima, porque hemos dado las equivalencias. ¿Ya? Hemos dado las equivalencias. Ojo de que T no está multiplicando a B. ¿Ya? Aquí aparece, da la apariencia que B por T entre R, T, entonces qué fácil T y T se va, me queda B sobre R. No. Este numerador quiere decir de que B depende de T. B en función de T. Entonces por eso le estoy poniendo O, B' es igual a B sobre RT. Es decir, acá lo estoy sobreentendiendo que B depende de T. Está en función de T. Los valores de B van a ser diferentes a temperaturas que sean a temperaturas diferentes, B diferentes. Bien, entonces, esta misma ecuación que está acá, la estoy escribiendo acá, pero rearreglada, ¿ya? Rearreglada. Esta P está pasando acá abajo, ¿no? Y se está escribiendo acá si este denominador es conocido. Este denominador, cuando n vale 1, este es igual a B molar. Ahí está. Entonces tendría que Z sería igual a esto que está acá, a 1 más B sobre B molar. Esta última ecuación virial, que está cortada, truncada solamente en dos términos, es válida para presiones hasta 15 bares. Entre 15 y 50, bueno, puede ser 3, pero ya más, ya no nos metemos ya. Primer término virial, segundo término virial, tercer término virial. ¿Ya? Aquí le estoy poniendo inclusive ecuación que es explícita, está explícita en P, pero es cúbica en B. Los cálculos se hacen, los cálculos cuando es el tercer término, el cuarto, el quinto, se hacen demasiado tediosos, se hacen normalmente por computadora. ¿Ya? Entonces eso ya escapa ahorita del curso, ¿ya? Escapa del curso. Bien, ahora estamos haciendo, ya acabamos acá con estas dos vistas más. Ya, sí, ya se acabó la hora. Este problemita nomás, a ver, problema. El isopropano, que está a esta temperatura, presenta los siguientes coeficientes viriales B y C. El vapor del isopropano, a esta dice, estos son los valores a los 200 grados y a esta presión. ¿Cuánto vale el volumen y el Z utilizando las ecuaciones truncadas en dos términos?
y en 3 términos. Solución. Dato. 200 grados C, grados Kelvin. R. Ahí está, le estoy poniendo los valores. ¿Ya? La ecuación virial truncada en 2 términos era hasta acá. ¿No? Hasta ahí. ¿Ya? Y solamente le estoy poniendo que Z es igual a PB sobre RT nada más, pero Z es igual a 1 más este virial hasta el segundo término. Bien, de aquí entonces, igualando el primero con el tercero, el segundo con el tercero, estoy despejando B y me queda esto, ¿no? B sería igual a todo esto que está multiplicado por RT dividido entre P. Ahí está la ecuación. Muy bien, entonces B, R, constante, temperatura es conocida, la presión, entonces acá ya puedo calcular, ¿no? Perdón, antes acá puedo sacar el paréntesis, saco el paréntesis, este por este y este por este, al hacer este factor por el segundo término, RT se va, P se va y me queda solamente B y me queda esta ecuación, pues, ¿no? RT sobre P más B. Muy bien. Ya, reemplazando valores, me quedaría solamente reemplazar los valores numéricos, ¿no? Y me está quedando entonces este volumen, reemplazando y ejecutando valores. Ya que conozco B, ¿no? Entonces Z es esto, rearreglando la ecuación, B ya conozco. ¿Qué cosa es? El volumen molar. El volumen molar, ¿ya? Reemplazo los valores y me estoy sacando el Z. Sin ir a gráficas, estoy sacando el Z partiendo de los coeficientes viriales. Ya, entonces, este sería el Z utilizando los viriales en 2 términos. Finalmente, para la ecuación virial en 3 términos, tenemos primero, segundo y tercer término. Escrita para, hay que iterar, porque esto ya se va complicando. Entonces, estos volúmenes molares vamos a llamarle I. ¿Ya? Recordando Newton-Raphson, ¿no? El valor de I más 1. Listo, aquí acabamos. Entonces comenzamos. Cuando I es 0, sería I más 1, V1. R, y este sería el valor del gas ideal. Gas ideal, pavo ratón. Pavo ratón, reemplazo valores, conozco R y T y P, reemplazo valores, me sale este. Donde este sería el volumen V sub 0, el volumen de partida, gas ideal. Reemplazo valores aquí en la ecuación, aquí en V sub 0, aquí está 3940, 3940, 3940, aquí al cuadrado. Reemplazo valores, ejecuto y me está saliendo el volumen 1. Lo comparo con el volumen 0, ¿no? 3934, 3500, diferentes. Entonces hago una segunda iteración, igualito, donde ya no va a ser este valor, va a ser ahora B1, ¿no? Este valor que he encontrado acá, ahí estoy reemplazando, ¿ya? B1, ahí. Reemplazo y ejecuto. 3400, con el valor anterior 3500, no es, entonces tengo que seguir iterando, que encontrar un valor B sub 3, igualito que Newton-Raphson, valor B sub 3, no me sale, B sub 4, ya se acercó, y encuentro que después de 5 iteraciones se obtiene que el volumen prácticamente es igual, y está saliendo a 3488 centímetros cúbicos por cada mol. ¿Ya? Acá este M es mol, ¿ya? Esta M de aquí, este es mol. ¿Ya? Que ahí es prácticamente ya constante. Teniendo ya el volumen, reemplazo en la ecuación de Z, que ya tendría todos los valores, y encuentro ese nuevo valor de Z como lo encontré para dos términos viriales. ¿Ya? Entonces, ya lo habría calculado el Z para este último con 3 términos viriales y el otro con 2 términos viriales. ¿Ya?
comparándolo frente al gas ideal, estamos viendo que el gas ideal es mayor, me he excedido en un 11% mayor. Lo real era que era un 11% menor. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, entonces hasta aquí creo que tenemos clases y ya hasta aquí hemos llegado, jóvenes. ¿Ya? Hemos llegado entonces hasta ecuaciones viriales para gases reales. ¿Ya? Continuamos entonces la próxima clase, hacemos un poco más de ejercicio y ahí estaríamos para la primera práctica. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, no le quito más tiempo que tienen clases. Buenos días.